Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre esta idea de cómo se pueden clasificar todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas. Bueno, pues es una idea, si ustedes quieren, un poco ambiciosa. Tendríamos que encontrar una manera de colocar cualquier pregunta en una clasificación bien específica. Y bueno, como les digo, es una tarea muy difícil. No sé si la vayamos a conseguir realizar, pero sí es algo que a mí me ha, digamos, inquietado desde hace algún tiempo, desde que daba el curso de preguntas fantásticas y dónde encontrarlas, porque yo quería invitar a los estudiantes a que ellos pensaran en tipos de preguntas y las pudieran clasificar en esta clasificación general, en este modelo general que podríamos decir. Y bueno, después de mucho pensarlo, se me ocurrió esta idea. Vamos a ver qué les parece. ¿Qué tal si podemos clasificar todas las preguntas utilizando una especie de cuadrante? Algo como lo que empleamos para hacer gráficas en matemáticas, en física, cuando tenemos pues un eje vertical y un eje horizontal. Ok, no sé si les atraigan mucho las matemáticas o si más bien les causen repulsión o malos recuerdos, pues no lo sé, espero que no. Pero bueno, vamos a pensarlo de esta forma. En el eje horizontal, en el eje de las X's, van a estar las preguntas de acuerdo a su dificultad. Es decir, las más sencillitas van a estar más a la izquierda en el eje, cerca del cero. Las preguntas tan fáciles que sean, pues, facilísimas de contestar, van a ser las que van a tener una dificultad cero, y luego las que son muchísimo más difíciles de contestar, las que requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, pensar bastante, esas van a estar hasta el extremo del eje. Y entonces tenemos un eje que es el de la dificultad. Hasta la izquierda podrían estar las que podríamos decir que son las preguntas triviales, preguntas sencillas de contestar, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Guatemala? Pues la capital de Guatemala es Guatemala. Es muy sencillo de contestar. Preguntas que se responden con solo consultar, por ejemplo, el reloj, ¿qué hora es? Bueno, pues son tal y tal hora. Y esas preguntas, si son muy fáciles de contestar, serían como las preguntas triviales, las preguntas obvias, las preguntas sencillas. Y luego estarían aquellas que requieren, pues, bueno, buscar, por ejemplo, en Google, o buscar en un diccionario, o buscar en una enciclopedia. Ya requieren un poquito más de trabajo, requieren hacer algún esfuerzo para contestarlas, como por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? La fórmula química del agua. Bueno, pues una molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero eso, para saberlo, para a veces no lo recordamos concretamente, entonces quizá sea necesario consultarlo en Google o ir tal vez a un diccionario donde buscamos la palabra agua, el término agua, y entonces ya nos sale ahí la fórmula, o a una enciclopedia. ¿Quién sabe? Pues ya requiere un poquito más de trabajo. O, por ejemplo, ¿cuántas ciudades mayas existen en Guatemala? ¿O cuántas en México? ¿Cuántas en Honduras? Bueno, esas preguntas ya requieren un poquito más de investigación, ya requiere algo más de trabajo. Y hasta la derecha, pues vamos a encontrar preguntas todavía más difíciles. Por ejemplo, del tipo preguntas empresariales. Las preguntas empresariales como, por ejemplo, ¿cómo hago para crear una empresa que sea exitosa en las ventas de repuestos de carros, por ejemplo? Y esta es una pregunta que mueve la iniciativa empresarial, que mueve el emprendimiento y que nos hace crear, idear formas, canales de comunicación, promociones, publicidad, mercadeo, etcétera, y pues que nos hace trabajar. Y al final, después de mucho trabajo y de estar creando esa empresa, que ahorita la estoy imaginando nada más, ¿verdad? Pues bueno, tendremos una respuesta, que es la respuesta que encontramos después de mucho trabajo. Es esta empresa la que tengo ahora y con la que vendo repuestos y etcétera. Y así podemos hacerlo con diferentes emprendimientos, como por ejemplo, ¿cómo hago un restaurante que atraiga mucho al público y que a la gente le guste y que la gente esté dispuesta a visitarlo muchas veces porque es agradable ir a comer ahí? Además, el ambiente es agradable. ¿Cómo hago ese restaurante? ¿Dónde lo tengo que poner? En fin, esas son preguntas más difíciles porque requieren más esfuerzo, requieren mucho trabajo. También hay preguntas que son de tipo investigativo y ya requieren, por ejemplo, responder una pregunta de investigación. Por ejemplo, cuántas especies de aves migratorias vemos en este país, etcétera? Ese tipo de preguntas
que requieren pasarse tal vez algunos años investigando, visitando los lugares que frecuentan las aves migratorias, viendo las rutas y tratando de contarlas. Pues es mucho trabajo, es bastante trabajo y probablemente requiera el financiamiento de una institución de investigación para dar una beca, un grant que se dice también, ¿verdad? Fondos para que esa persona pueda hacer la investigación y probablemente obtenga un doctorado después de hacer esa investigación porque requiere mucho trabajo, etcétera. Pues bueno, esas son preguntas como más difíciles. Vean cómo el eje de horizontal, el eje de las X tiene las preguntas desde las más sencillas hasta las más difíciles. Y todavía podemos encontrar algunas mucho más difíciles, que son aquellas preguntas que, podríamos decir, no alcanza una vida para contestarlas. No alcanza, podemos pasarnos toda la vida pensándola y nunca podemos llegar a una conclusión auténtica. Es decir, por ejemplo, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento? Y bueno, podemos hacer miles de teorías, involucrar el cerebro, la neurociencia y pensar en tantas cosas, pero siempre vamos a tener como una respuesta incompleta y vamos a querer estarla contestando. ¿En qué consiste? No es solamente ciencia, también involucra filosofía, también involucra introspección, analizar nuestra propia mente, etcétera, y preguntas que son tan difíciles que quizá en toda la historia de la humanidad no hemos logrado contestarlas, como por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos cuando en realidad lo que debería pasar es que no debería existir nada? ¿Por qué existe algo cuando no debería existir nada? ¿O hasta dónde llega el universo? ¿O existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? Estas preguntas que han sido una inquietud para los seres humanos desde que existen seres humanos, no las hemos logrado contestar. Quiere decir que su dificultad es enorme, es grandísima. Se sale por el eje de las X. Así es que en el eje horizontal tenemos desde las preguntas muy sencillas hasta las preguntas muchísimo más complicadas, o las que tenemos que contestar, por ejemplo, en un examen en el que para poder contestar esas preguntas tuvimos que esforzarnos muchísimo estudiando, preparándonos, etcétera. Esas estarían como en el medio de esta escala. Muy bien, ese sería el eje horizontal y en el eje horizontal entonces tenemos las preguntas por su dificultad. Y en el eje vertical, ¿qué vamos a tener? Bueno, en el eje vertical se me ocurría que podíamos tener las preguntas de acuerdo a qué tan personales son. No su dificultad, sino de acuerdo a qué tan personales, qué tanto nos atañen a nosotros como personas individuales, como individuos, como seres humanos. Muy bien, en el eje, digamos, más cerca del inicio de este eje vertical, digamos, estarían las preguntas que son extremadamente impersonales, las preguntas que no tienen nada que ver con ninguna persona. Como por ejemplo, ¿qué hora es? Pues es una pregunta que no tiene nada que ver conmigo, o cuál es el color más adecuado para pintar una casa. Bueno, pues quizá esa ya tenga algo que ver porque tiene que ver tal vez con una familia. Bueno, pues si ya tiene que ver con un grupo social, pues entonces quizá ya sea un poco menos impersonal y un poco más personal porque tiene que ver con un grupo social, como por ejemplo, cuándo se celebra la feria de este pueblo o cuántas organizaciones comunitarias hay aquí o cuáles son las costumbres más arraigadas en esta ciudad, en esta aldea, en esta comunidad, en este barrio, en esta colonia, etcétera. Pues bueno, como ya tienen que ver con un grupo social, pues ya no son tan impersonales. Tienen que ver con las personas que forman parte de ese grupo social, pero no son tan impersonales. Así es que van subiendo un poquito en la escala de impersonal hasta muy personal. Y luego empezamos a entrar ya en las preguntas que son personales. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu familia? ¿De dónde viene tu familia? ¿Nacieron aquí? ¿Son de algún lado? Etcétera. Y vean que a medida que vamos avanzando de impersonal a personal, vamos encontrando preguntas que son algunas más impersonales, algunas más personales, pero que tienen diferente grado de dificultad. Y esto hace que la combinación del eje vertical y del eje horizontal sea posible. Es decir, podemos hacer una pregunta impersonal que es muy difícil. ¿Hasta dónde llega el universo? Eso pues no tiene nada de personal, es totalmente impersonal, pero es dificilísimo de contestar. O también podemos hacer una pregunta que sea muy fácil de contestar y que sea muy personal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque esa pregunta me atañe, me pregunta por quién soy yo. Bueno, aunque es muy fácil de contestar, claro, solo si estoy dispuesto a contestarla, por supuesto. Si quiero mantener mi anonimato, pues quizá no la conteste. Pues no es mi caso, todo el mundo sabe mi nombre, pero lo que quiero decir es que pueden haber preguntas que sean muy personales, pero que sean muy fáciles de contestar, y también pueden haber preguntas que son muy difíciles de contestar y muy personales.
o sea, muy a la derecha en el eje horizontal, en el eje donde están las preguntas muy difíciles, y muy arriba en el eje vertical, que es donde están las preguntas muy personales. Ahí encontraríamos cosas como, por ejemplo, eh, ¿qué piensas de la situación política de tu país? Es una pregunta muy personal porque está preguntando tu opinión o mi propia opinión o la opinión de la persona a la que se dirige la pregunta. Y no es tan sencilla de contestar porque la situación del país puede ser muy compleja. Pueden haber muchas facetas en esa problemática social y puede ser muy difícil elaborar una respuesta. ¿O cuál es tu postura respecto a tal y tal situación política? ¿Cuál es tu postura en relación a la creencia de lo que ocurre después de la muerte, por ejemplo? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus ideas? Cuando empezamos a preguntar esas cosas que van y van mucho más cerca de la intimidad de una persona, podemos estar entrando en una pregunta que es muy personal, pero también muy difícil de contestar. ¿Cuál ha sido el amor más grande de tu vida? Por ejemplo, es una pregunta muy personal que quizá no sea tan fácil de contestar. ¿O por qué crees que ese ha sido el amor más grande de tu vida? ¿O cuál ha sido la etapa más difícil de tu vida? Es una pregunta que requeriría pensar, que requeriría analizar, que requeriría recordar, y además nos haría ir a nuestros recuerdos más íntimos. Por lo tanto, es una pregunta muy personal. Así es que, como ven ustedes, tenemos ya formado el cuadrante. En el eje horizontal estaría la dificultad de las preguntas y en el eje vertical estaría el paso de impersonal a personal, pasando por el medio, por un medio en el que estarían las preguntas que tienen que ver con grupos sociales. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Me encantaría conocer su opinión. Creo, tengo la intuición, intuyo que no toda pregunta podrá clasificarse en algún punto de este cuadrante, pero podemos intentarlos y además como herramienta de análisis de las preguntas nos puede servir. Así es que vamos a intentar darle algunas vueltas en los próximos capítulos de su podcast, Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Gracias, hasta la próxima.